Cordial saludo. En el siguiente video vamos a hablar de programación modular. La programación modular es una técnica para resolver problemas por descomposición de un problema complejo en otros más simples, denominados módulos, y así se logra simplificar la solución. Se basa en una descomposición descendente llamada top-down. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. Cada módulo se analiza, codifica y pone a punto por separado de los otros módulos. Hay un programa principal que controla todo lo que sucede. Este transfiere el control a los módulos de manera que ellos se puedan ejecutar. Los módulos son independientes y no tienen acceso directo entre ellos. Ventajas. Es fácil de desarrollar, probar y mantener. Se enfoca en resolver problemas específicos. Disminuye la complejidad de los algoritmos. Disminuye el tamaño total del programa. Ahorra tiempo de programación porque promueve la reusabilidad del código. Favorece el trabajo en equipo. Estructura de un programa desarrollado con programación modular. Está el inicio, programa o módulo principal, y están los módulos que conforman el módulo principal y que hacen operaciones independientes. Clasificación. Los módulos se clasifican en dos tipos: procedimientos. Son llamados subprocesos o subprogramas. Estos realizan un bloque de cálculos específico y no devuelven ningún valor al programa principal. Funciones. Calculan un valor específico y lo retornan al programa principal. Ejercicio. Elabora un algoritmo que tome dos valores enteros y realice con ello las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, utilizando un módulo para cada operación. Aquí podemos observar el planteamiento del algoritmo y se desarrolla una función que calcula la suma de los dos valores, retornando el resultado. Miremos, aquí está función, resultado es la variable donde va a devolver el resultado, suma es el nombre de la función y se le entregan dos parámetros, n1 y n2. Se define la variable de devolución dentro de la función, en este caso de tipo entero, y resultado va a ser igual o se le va a asignar n1 más n2, fin de la función. Esta función es llamada en el módulo principal, enseguida miramos dónde. Luego viene un subproceso que multiplica dos valores, es decir, que no retorna nada. El subproceso se define solo con el nombre, los parámetros que va a entregar, definimos un resultado como entero, resultado igual n1 por n2, y el resultado se escribe aquí dentro del mismo subproceso, es decir, no retorna nada al módulo principal como se dijo anteriormente en la teoría. Luego viene un subproceso que realiza la resta de los valores, tampoco retorna nada. Entonces está subproceso resta, los parámetros, se define la variable resultado como entero, resultado igual a n1 menos n2, y se escribe igualmente que el anterior dentro del mismo subproceso. Por último, hay una función que calcula la división. Veamos la función, igual a recibe en la variable resultado, entrega los dos parámetros, define resultado y resultado igual n1 sobre n2. Miremos que no muestra nada acá, sino que vamos a ver que se muestra en el módulo principal. Aquí está el módulo principal, está proceso operaciones básicas, se definen la variable b1, b2 y la variable operación como enteros. Se solicita ingresar los dos valores, se leen y luego viene un ciclo repetir para mostrar un menú donde el usuario define qué operación quiere hacer y viene el respectivo según
y según la selección del usuario, entre 1 y 4 para operar y las 5 para terminar. Y miremos que si la opción es 1, como esta es una función, dice escribir la suma es, se hace el llamado a la función y se imprime el resultado. La resta, como es un subproceso, ya imprime el resultado dentro del mismo subproceso, igual la multiplicación, y con la división se repite el proceso que se hizo, como el caso de la suma. Se llama y se imprime aquí el resultado. La opción quinta es finalizar y ya viene que este menú y todo esto se repite hasta que la operación sea mayor a 0 o menor o igual a 5. Es decir, que el usuario debe entrar un valor válido para que el programa empiece a trabajar y viene el fin del proceso. Veamos otro. Dice, elaborar un algoritmo que mediante su programa llene un vector de valores enteros y calcule la suma, el producto y el promedio de ellos, e imprima los resultados calculados y el vector. Vamos a mirar cómo se desarrolla el ejercicio. Entonces tenemos, aquí está el planteamiento. Aquí se va a hacer primero el proceso principal y aquí los diferentes subprocesos, sean procedimientos o funciones. Entonces tenemos que el proceso principal se llama operación vectores, se definen v y t como entero, se pide el tamaño del vector, se lee, se dimensiona y se hace aquí dentro del módulo principal el llenado del vector. Luego, dice aquí, la suma de los elementos del vector es suma b y se entrega como parámetro el vector y el tamaño. Igual con el promedio, es decir que estas son funciones, e igual con el producto. Luego viene imprimir el vector y fin del proceso. Veamos los diferentes módulos. Entonces hay una función que en la variable tot va a hacer la suma de los elementos del vector. Se llama suma v, recibe a, que es el vector que se le entregó en el programa principal, y n, que es el tamaño. Define estas variables locales, tot y j, inicializa tot en 0 y viene el proceso para j desde 1 hasta n, tot igual a tot más a su j, fin para, fin función. Entonces miremos que esta variable tot es la que él utiliza aquí para entregar el total y es con ella que entrega aquí la suma de los elementos. Igual viene la función prod que va a entregar el producto, recibe el vector y el tamaño, define las variables locales, inicializa el prod en 1 y viene el ciclo para j desde 1 hasta n, prod igual a prod por a sub j, fin del para y fin de la función. Miremos que en ninguno de estos casos se están mostrando valores dentro del módulo, sino que se muestran en el módulo principal. Igual viene la función del promedio, también recibe el vector y el tamaño, define variables locales, define la variable prom, la inicializa en 0, realiza dentro del ciclo la suma de los elementos y luego fuera del ciclo hace la división de lo que hay en la suma sobre n para encontrar el promedio y termina. Y por último está el subproceso que imprime el vector, igualmente recibe el vector y el tamaño, define una variable local y para j desde 1 hasta n escribe el elemento j, retorna y así hasta escribir todo el vector, fin del para y fin del subproceso. Entonces miremos que en este ejercicio se utilizaron tres funciones que cada una retorna un valor
y un subproceso que se encarga de imprimir el vector. Ahora miremos lo que es el paso de parámetros a los módulos. Los parámetros se pueden pasar por valor o por referencia. Por valor es cuando el módulo recibe una copia del parámetro en una nueva variable. Los cambios que se hagan a ese valor no afectan el valor original, esto por el hecho de ser una copia. Por referencia, el módulo recibe la dirección de memoria en la que está el parámetro y en este caso cualquier cambio que se haga al valor original se refleja en el módulo principal. Veamos un ejercicio aquí donde se puede ver eso. Algoritmo que lee un valor y calcula el cubo pasando parámetros por valor y por referencia. Entonces miremos. Su proceso cubo se entrega el parámetro val y aquí se hace la operación val igual a val por val, o sea, se eleva al cubo, fin del subproceso. Y ahora lo hacemos aquí el mismo, pero val se entrega por referencia, misma operación y veamos qué pasa en el módulo principal. El módulo principal definió una variable, pidió en ella un valor y luego llama el subproceso 1, donde el parámetro se pasó por valor y aquí lo que hace es mostrar el valor original, porque el subproceso no es capaz de modificar esta variable, ya que el parámetro es por valor. Luego en el subproceso cubo 1, igualmente entrega el valor, pero en este caso, como el parámetro fue entregado por referencia, sí va a hacer el cálculo que requerimos, es decir, el cubo. Veamos otro ejemplo. Algoritmo que toma un vector de tamaño n y hace operaciones como llenar el vector de elementos e imprimirlo, buscar el valor mayor, el menor, intercambiar valores del vector y veamos qué variables tenemos. Vector de n valores enteros, cantidad de valores, una i para variable de control y b es el vector de enteros. Entonces, tenemos el proceso principal, se definen las variables, se lee el tamaño del vector, se dimensiona y se llama un subproceso que lo que hace es llenar el vector. Luego se hace una limpieza de pantalla, se escribe un mensaje de datos del vector y se imprime el vector. En otro subproceso escribe el valor mayor mediante una función y con otra función escribe el valor menor y ahí termina el proceso principal. Miremos ahora los diferentes módulos. Entonces está el subproceso que llena el vector, recibe el vector por referencia y el tamaño que es n. El vector lo va a recibir por referencia porque los cambios que se hagan en el módulo deben quedar reflejados en el vector. Definir j como entero, variable para controlar el ciclo, para j desde 1 hasta n, y aquí lo que hace es pedir los diferentes valores, llenar el vector y al terminar, no obstante que el vector no está devolviendo un valor como en el caso de una función, el vector queda con los valores que se le han ingresado, ya que el parámetro vector como tal, que es la variable a, se está trabajando por referencia. Igualmente viene el proceso de imprimir, recibe el vector y el tamaño, variable de control, y lo que hace es imprimir los valores del vector. Veamos ahora las funciones. Función que encuentra el valor mayor. Entonces aquí tenemos que en match él va a entregar el valor al módulo principal, se define la variable de control y partimos del supuesto que el primer elemento del vector es el mayor, se entra al ciclo y se empieza a hacer la comparación.
si el elemento que hay en el vector a partir de la posición 2 es mayor que lo que hay en la variable, se hace un intercambio y así sucesivamente. Al recorrer todo el vector, al finalizar, en la variable match va a estar el elemento mayor del vector. Igualmente funciona para el módulo, que en este caso también es una función que calcula el valor menor. Función men, definir j y men como entero, se supone que el primer elemento del vector es el menor, y aquí dentro del ciclo se van haciendo los intercambios, y con esta comparación se logra que al final el valor que está en la variable men sea el valor menor. Por último está este subproceso, que lo que hace es intercambiar los valores del vector, pero este subproceso, como no fue llamado en el módulo principal, el resultado no va a aparecer porque él no es capaz de trabajar solo. Si lo llamamos, él va a hacer el proceso. Miremos qué hace el proceso. El intercambiar los valores lo que hace es que igual recibe el vector por referencia y el tamaño, define estas variables auxiliares y hace el proceso desde 1 hasta n medios. ¿Esto por qué? Porque lo que se pretende es que el vector empiece a ser recorrido del último hacia el primero. Entonces, al ir hasta la mitad, ya el vector ha sido intercambiado. Bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias.